Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo del drama, el romance y las intrigas que solo las series turcas pueden ofrecer. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca el corazón de muchos, el desamor, la soledad y esos momentos devastadores que nos dejan pensando si el alma realmente puede sentirse sola. Y sí, el título hace referencia a Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero en la pantalla y fuera de ella, pero cuya separación dejó un vacío en muchos corazones. Pero no se preocupen, no solo hablaremos de ellos, sino de cómo otras series turcas han abordado este sentimiento tan universal, explorando diferentes facetas del desamor y la soledad. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones de las mejores series turcas. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido que disfruten. Ahora sí, empecemos con este viaje de corazones rotos y almas solitarias. La primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, un clásico contemporáneo, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica, protagonizada precisamente por Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos vendió la idea de un amor de cuento de hadas. Pero más allá del romance azucarado, la serie también exploró la soledad que sentía Serkan Bolat antes de conocer a Eda. Un hombre exitoso, sí, pero aislado emocionalmente debido a su obsesión con el trabajo y la sombra de una pérdida del pasado. El género es comedia romántica, pero detrás de las risas, se escondía un personaje que luchaba contra la soledad y la incapacidad de conectar con los demás a un nivel profundo. Serkan Bolat, el exitoso arquitecto, vivía en una burbuja de eficiencia y control, donde las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Su frialdad, a menudo confundida con arrogancia, era en realidad un escudo protector contra el dolor y la vulnerabilidad. Había enterrado profundamente el trauma de la muerte de sus padres, canalizando toda su energía en construir un imperio profesional. Pero este imperio, aunque impresionante, era un castillo de arena construido sobre una base de soledad. La llegada de Eda YLDZ a su vida fue como un terremoto. Ella, una joven espontánea, apasionada y llena de vida, representaba todo lo que Serkan había reprimido. Su energía contagiosa y su capacidad para conectar con los demás a un nivel emocional lo desafiaron a salir de su zona de confort. Al principio él la veía como una molestia, una distracción de sus objetivos. Pero poco a poco Eda fue derribando sus muros, mostrándole que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. La química entre Hande y Kerem era innegable y su romance en la vida real solo intensificó la conexión del público con la serie. Un dato interesante. Se rumoreaba que los guionistas incorporaban elementos de su relación real en la trama, lo que hacía aún más creíble la historia de amor. Capturaban gestos sutiles, miradas cómplices y conversaciones íntimas que resonaban con la autenticidad de una relación real. Los fans se sentían parte de su historia, celebrando sus victorias y sufriendo sus derrotas. Su relación se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el amor verdadero sí existe. Y por supuesto, su ruptura fue un bombazo que demostró que a veces, la vida real no es un cuento de hadas. La noticia de su separación sacudió a la comunidad de fans, dejando a muchos con el corazón roto. La ilusión de un amor eterno se desvaneció, dejando un sabor amargo en la boca. Se especularon muchas razones para su ruptura, desde diferencias irreconciliables hasta la presión mediática. Pero independientemente de los motivos, su separación fue un duro recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y requieren trabajo constante. Sigamos con otra serie que profundiza en la soledad, pero desde una perspectiva completamente diferente, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin, es una historia de amor imposible marcada por la diferencia de clases y las maquinaciones de un villano implacable. Kemal, un joven de clase trabajadora, se enamora de Nihan, una chica rica, pero su amor se ve truncado por las artimañas de Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu. Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, utiliza su riqueza e influencia para separarlos, obligándola a casarse con él. La soledad en Karasevda se manifiesta en la imposibilidad de estar juntos, en la frustración de amar a alguien que está fuera de alcance y en la sensación de estar atrapado en un destino que no se puede controlar.
Kemal pasa años alejado de Nihan, construyendo una carrera y luchando contra la injusticia, pero siempre con la soledad de un amor perdido pesando sobre él. Trabaja incansablemente escalando posiciones en el mundo de los negocios, pero su corazón sigue anclado en Nihan. Cada logro se siente vacío sin ella, cada noche se duerme con el recuerdo de sus besos y abrazos. La soledad se convierte en su compañera constante, un recordatorio implacable de lo que ha perdido. Nihan, por su parte, vive una vida infeliz casada con Emir, sintiéndose sola incluso estando rodeada de lujos. Su matrimonio es una prisión dorada, donde la opulencia no puede llenar el vacío de su corazón. Emir la controla y la manipula, aislándola de sus amigos y familiares. La soledad de Nihan es la de una mujer atrapada en una jaula, anhelando la libertad y el amor verdadero. Su única esperanza reside en el recuerdo de Kemal, la promesa de un futuro juntos que parece cada vez más lejano. Karasevda es un melodrama puro, pero su exploración de la soledad y el sacrificio la convierte en una serie inolvidable. Un dato curioso es que la serie ganó un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, un reconocimiento a su calidad y a su impacto global. Este premio consagró a Karasevda como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos, demostrando su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo a través de su historia universal de amor, pérdida y sacrificio. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Yerde, que podríamos traducir como dentro o infiltrado. Esta serie de acción y drama criminal, protagonizada por Atay Ulusoy como Sarp Yılmaz y Aras Bulut y Nemli como Umut Yılmaz, nos presenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando para lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, buscando vengar la injusticia que sufrió su familia. Mert, por su parte, crece en las calles y es reclutado por la policía, convirtiéndose en un agente encubierto. La soledad en Yerde se manifiesta en el aislamiento que sienten los personajes al vivir una doble vida, ocultando su verdadera identidad y traicionando a las personas que los rodean. Sarp especialmente experimenta una profunda soledad al no poder confiar en nadie, siempre con el temor de ser descubierto. Vive en constante tensión, sabiendo que un solo error podría exponerlo y poner en peligro su vida. La soledad se convierte en su armadura, la necesidad de protegerse y no mostrar sus verdaderos sentimientos. Mert, por su parte, lucha con su identidad y su lealtad, sintiéndose solo y confundido sobre su lugar en el mundo. A medida que se adentra más en el mundo del crimen, comienza a cuestionar sus principios y sus valores. La soledad de Mert es la de un hombre perdido, buscando un propósito y un sentido de pertenencia. La serie es trepidante y llena de giros inesperados, pero también es una reflexión sobre la soledad, la lealtad y la búsqueda de la identidad. Un dato curioso es que Yerde está inspirada en la película The Departed de Martin Scorsese, aunque con un toque turco y un mayor enfoque en las relaciones familiares. Esta adaptación turca supo tomar los elementos esenciales de la película original y adaptarlos a un contexto cultural diferente, creando una historia que es a la vez emocionante y conmovedora. Otra serie que merece ser mencionada es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie dramática, protagonizada por Beren Saat como Biter Ziyagil y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul Aznedar, es una adaptación de una novela clásica turca que explora temas de adulterio, ambición y, por supuesto, soledad. Biter, una joven y hermosa mujer, se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Aunque vive rodeada de lujos, Biter se siente sola e insatisfecha en su matrimonio. La soledad de Biter es la de una mujer atrapada en una jaula dorada, anhelando amor y atención, pero incapaz de encontrar la felicidad en su matrimonio. Se siente ignorada y desatendida por su esposo, quien está más preocupado por sus negocios y sus hijos. Busca consuelo en los brazos de Belul, el joven y atractivo sobrino de su esposo, dando inicio a una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Belul, un mujeriego empedernido, se ve atraído por la belleza y la sensualidad de Biter, pero también se siente culpable por traicionar a su tío. Belul, por su parte, también experimenta la soledad de una vida superficial, buscando placer en aventuras amorosas, pero sin encontrar una conexión emocional verdadera. Su incapacidad para comprometerse y su miedo al compromiso lo condenan a una existencia vacía y sin sentido. Aşk Memnu es una serie llena de drama y pasión, pero también es una reflexión sobre la soledad, la insatisfacción y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. Un dato interesante es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, generando debates sobre la moralidad y la libertad femenina. La interpretación de Beren Saat como Biter fue particularmente aclamada,
consolidándola como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Ahora vamos con una serie más reciente que ha conquistado a muchos corazones, Yargı o Familia de Honor. Esta serie de suspenso y drama judicial, protagonizada por Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz Kaya y Pınar Deniz como la abogada Ceylin Erguvan, nos cuenta la historia de dos personas con visiones opuestas de la justicia que se ven obligadas a trabajar juntas en un caso de asesinato. Ilgaz, un hombre recto y honesto, cree en la ley y en el sistema judicial. Ceylin, por su parte, es una abogada apasionada y rebelde, que no duda en romper las reglas para defender a sus clientes. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y conspiraciones que ponen en peligro sus vidas y sus relaciones. La soledad en Yargı se manifiesta en la desconfianza y el aislamiento que sienten los personajes debido a las traiciones y los secretos que los rodean. Tanto Ilgaz como Ceylin han experimentado pérdidas y decepciones que los han hecho desconfiar de los demás, construyendo muros a su alrededor para protegerse del dolor. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, comienzan a desarrollar una conexión profunda y a derribar esos muros, encontrando consuelo y apoyo el uno en el otro. Yargı es una serie inteligente y adictiva, que combina elementos de drama judicial, suspenso y romance, explorando temas de justicia, moralidad y la importancia de la conexión humana. Un dato curioso es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su capacidad para mantener al público al borde de sus asientos. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin, interpretados magistralmente por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, es uno de los puntos fuertes de la serie, mostrando cómo dos personas con visiones opuestas pueden complementarse y encontrar el amor en medio del caos. Finalmente quiero mencionar brevemente Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica, protagonizada por Engin Altanduz y Atan como Ertuğrul Gazi, narra la historia de Ertuğrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue sus aventuras mientras lucha contra enemigos, construye alianzas y establece las bases para un imperio poderoso. Aunque es una serie histórica y de acción, la soledad también juega un papel importante en la vida de Ertuğrul. Él se enfrenta a decisiones difíciles que lo separan de sus seres queridos, a la traición de sus aliados y a la pérdida de sus compañeros de guerra. La soledad de Ertuğrul es la del líder que debe tomar decisiones difíciles por el bien de su pueblo, a menudo sacrificando su propia felicidad y bienestar. Se enfrenta a la responsabilidad de proteger a su tribu y asegurar su supervivencia, lo que lo obliga a tomar decisiones que a veces son dolorosas e impopulares. La serie es épica y visualmente impresionante, pero también es una reflexión sobre el liderazgo, el sacrificio y la importancia de la fe. Un dato curioso es que Dirilis, Ertuğrul, ha sido un gran éxito en todo el mundo, especialmente en países musulmanes, y ha generado un gran interés en la historia otomana. Su impacto cultural ha sido significativo, inspirando a muchos a conectarse con sus raíces y a aprender sobre la historia de sus antepasados. Bueno, hemos recorrido un camino lleno de corazones rotos y almas solitarias a través de estas series turcas. Hemos visto cómo el desamor y la soledad se manifiestan de diferentes maneras, en la imposibilidad de estar con el ser amado, en el aislamiento emocional, en la traición y en la pérdida. Pero también hemos visto cómo la conexión humana, la amistad y el amor pueden ser un bálsamo para el alma y ayudarnos a superar los momentos más difíciles. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les haya llamado la atención. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha tocado el corazón? ¿Qué otros ejemplos de soledad y desamor han encontrado en las series turcas? Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para más contenido como este. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Ciao.